Jesús oró por sus discípulos y dijo: ninguno de ellos se perdió. Pregunta: ¿has orado por las personas que les has compartido de Jesús y que ellos puedan seguir aprendiendo de Él? Estaríamos desobedeciendo este modelo de oración si tú no tienes discípulos. Qué bueno que vienes a la iglesia. Ven a la iglesia y haz discípulos. Si nada más vienes a la iglesia y no estás haciendo discípulos, eres creyente, pero no estás obedeciendo a Jesús. Y como pastor te lo tengo que decir: Jesús nos mandó a hacer discípulos. Haz discípulos, discipula a otros. Hoy, el primer domingo de agosto, continuamos con nuestra serie Enséñanos a orar. La idea de que le pidamos a Dios que nos enseñe a orar como sus discípulos le pidieron a Jesús es para que tengamos la claridad de que la palabra de Dios se lleva a la práctica y no se queda ahí. Hace un momento, cuando hicieron los grupos, no sé si se dieron cuenta, yo solo dije: júntense en grupos de 5, máximo 6. Unos se sentaron, unos se pararon, otros hasta se tomaron de la mano, otros creo que hasta se tomaron un cafecito y empezaban a orar. Otros lo hicieron con los ojos abiertos, otros con los ojos cerrados. Había gente con los ojos cerrados, pero parecía que les iban a pegar porque estaban así. No sé si porque recibir la oración trae una carga, energía, o porque no sabían cómo hacer. Otros hablaban en voz fuerte, otros en voz baja. Otros trataron de usar el humor como para relajar la tensión que se siente cuando te ponen con otras personas que no conocen. Y esto es diferentes formas de orar. La idea es orar en el nombre del Padre, con el poder y la autoridad del Hijo, que es Jesucristo, y también bajo la presencia del Espíritu Santo, porque donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estará Él. Necesitamos practicar las oraciones individuales, las oraciones grupales, las oraciones congregacionales. ¿Cuántos, cuando han ido a predicar en la calle, hospitales, de repente orar por alguien les cuesta trabajo? ¿Alguien le ha pasado? Así de: ¿qué oro? ¿Qué le digo? Pues la palabra de Dios. Acercarte en grupo puede servir. Esto es como una escuela para que lo podamos practicar. Que un día en la reunión con tu jefe diga: a ver, jefe, venga, tome las manos y vamos a orar. Puede ser, se puede dar. O a lo mejor en la hora de los alimentos. Pero la idea es que tú y yo podamos practicar en lo que creemos. Esta tercera parte se llaman las oraciones de Jesús. Las oraciones de Jesús. El domingo pasado veíamos Jesús y cómo oraba y de qué oraba, pero hoy vamos a hablar de las oraciones de Jesús. Las oraciones de Jesús en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son breves, son profundas y son centradas en la voluntad del Padre. No buscaban impresionar a quienes escuchaban esta oración, sino que buscaba expresar una relación íntima con Dios como un Padre, y eso crear un vínculo. Recuerdan que hablábamos el domingo pasado que la oración es un hábito, un muy buen hábito. En estas oraciones que vamos a ver el día de hoy, vamos a encontrar un modelo de adoración, un modelo de dependencia, un modelo de intercesión, inclusive un modelo de gratitud y obediencia cada vez que estemos en oración. ¿Tú quieres saber cómo orar? Busquemos el ejemplo de Jesús. Los tipos de oraciones, ya no las formas. Veíamos que lo hacía con los ojos abiertos, que se apartaba muy de temprano, lo hacía constantemente. Hoy vamos a ver algunas. Hay más de 15 oraciones que hizo Jesús con los ojos abiertos, mayormente todas en público. Las más cercanas e individuales también, algunas están registradas, particularmente el huerto de Getsemaní. La oración más larga que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 17, y esa oración no fue más que pedir por otros, por sus enemigos. Jesús estuvo orando constantemente. Dice la Biblia: pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Te ha pasado? Estoy orando y orando, ¿y por qué Dios no contesta? ¿Será que, opción 1,
La más clara, probablemente no estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios, que México llegue a ser campeón mundial. ¿Cuántos alguna vez oraron o escucharon a alguien que oró eso? Que sea campeón mundial, que ganemos, y sí, Dios, y sí, y rayaste en tu Biblia el y sí, ¿no? Pero Jesús se enfocó a mostrarnos cómo orar. Vamos a ver hoy algunas. Por medio de la oración modelo, vamos a ver estructura de tipos de oración que hizo Jesús. La oración modelo la podemos encontrar en dos evangelios, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas. La oración se conoce como el Padre Nuestro. De hecho, es muy significativa y puedes encontrar muchos libros y estudios que hablan de esto, del Padre Nuestro. Es digno de hacer todavía otra serie de pláticas sobre el Padre Nuestro. Hoy nada más las vamos a hablar de los tipos de oración que hacía Jesús, pero quiero que me acompañes al libro de Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo capítulo 6, versículo 9. De hecho, esta es una de las oraciones que me encantaría que en tu Biblia de papel subrayaras, estuvieras leyendo constantemente durante toda esta semana, todo este mes, que tú puedas estar orando el Padre Nuestro. Versículo 9 del capítulo 6 de Mateo dice: vosotros pues oraréis así. Y empieza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y acaba ahí, y después empieza a explicar Jesús sobre el perdón. De nada sirve otra cosa que puede estar estorbando tu oración. Una es la ignorancia, oramos pidiendo cosas que no son parte de la voluntad de Dios. Dos, nuestras oraciones puedan ser estorbadas. Tú puedes ver el versículo 14, por falta de perdonar a otros. Porque dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y no es de que Dios no quiera perdonar, pero Dios dice: hey, yo te estoy perdonando, perdona a los demás. Esto puede estorbar la oración. No es parte de la plática, pero es importante analizarlo. Vayamos a Juan capítulo 11, versículo 2 al 4. Lucas 11, 2 al 4, perdón. Lucas. Evangelio de Lucas 11, 2 al 4. Es igual la oración modelo. Lucas solamente se enfocó en estos cuantos versículos. Versículo 2 dice: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y curiosamente, pues Lucas terminó ahí, ya no le dio continuidad, pero en esta parte sí fue importante observar esto, ¿no? Dice: perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El versículo 4. Y ahí termina la oración. Vamos a observar el Padre Nuestro como una forma clara de poder entender esto. ¿En qué consistía? No es una oración para repetirse, no es una oración para que simplemente esté dando vueltas en el asunto o que lo estemos repitiendo sin ninguna calidad y cantidad de fuerza, sino que Dios quiere que no sea mecánico, sino que aprendamos a acomodar nuestras prioridades espirituales. Los que están anotando ahí, el Padre Nuestro, la base es para acomodar las prioridades espirituales. Las prioridades espirituales. Si tú no tienes libreta, anótalo en tu celular, en tu WhatsApp, recuérdatelo a ti. Si no, subraya arribita del Padre Nuestro, es prioridades espirituales. No oramos para que Dios nos dé primero, oramos para que se establezca su reino primero. Y de ahí
al establecerse su reino primero, nuestras necesidades, preocupaciones, inquietudes y todo lo demás va fluyendo. Cuando pedimos primero, ay Diosito, soy yo otra vez, ayúdame, Dios escucha a todos, creyentes o no creyentes. Dios es bueno, hace salir su lluvia sobre buenos y malos, hace salir su sol sobre justos e injustos. Escucha el clamor de todos, del pecador, del ateo inclusive, de otros, pero solamente la oración, recuerdan, es para los hijos, porque los hijos dicen Padre. Y particularmente cuando uno busca al Padre, busca que primeramente su voluntad sea hecha y que también después en nosotros se pueda ir expresando. Y vamos a ver 6 puntos del Padre Nuestro. Yo invito a que los que están anotando lo chequen. Número 1, adoración. Vamos a trabajar con la adoración, porque después de decir Padre Nuestro que estás en el cielo, dice santificado sea tu nombre. La adoración es la prioridad de la oración. La adoración es la prioridad de la adoración. La adoración es la prioridad de la oración, perdón. Santificado sea tu nombre. Eres bueno, eres grande, eres maravilloso, Dios. Antes de empezar a pedirte, quiero reconocer que eres mi Dios, que me cuidas, eres mi jefe, mi abogado, el que me dio este trabajo, el que me puede quitar este trabajo, el que pone y quita reyes, el que me da la capacidad de hacer riquezas. Tú eres, reconozco que tú eres Dios. Eso es santificar, reconocer quién es Dios. La segunda parte que vamos a ver es prioridades en el reino. Venga tu reino. El venga tu reino es Dios, lo que está allá arriba se expresa aquí en la tierra. Si ahí arriba hay justicia, paz y gozo, que se haga lo mismo. Que se note que yo puedo estar comunicándome contigo y tú bajas todo lo que está allá arriba aquí. Yo en lo natural lo necesito. Ya que te digo que eres grandioso, papá, trae esa grandiosidad aquí. Ya que estoy hablando que eres bondadoso, trae tu bondad. Ya que estoy hablando que tú eres un Dios fiel, trae tu fidelidad. Venga tu reino. Y después la tercera parte es rendición. La rendición es hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Haz tu voluntad en lo que voy a hacer este día. Haz tu voluntad. Tengo planes, pero para no frustrarme porque no salen los planes, que se haga tu voluntad. Qué padre es que aunque no se haga tu plan, estás plenamente confiado, confiada, que tú dices, ahora sí puedo decir, por algo pasan las cosas, Dios. Y no en forma de queja, sino de fe. Porque si no, del otro lado estás, ay, ¿por qué pasan las cosas, Dios? Dios va a decir, ¿no me lo encaminaste a mí? ¿No me dijiste, Dios, haz tu voluntad? Y te andas quejando, Señor, ¿por qué no se me dio esto? Porque yo tengo el control de todo. Pero yo lo quería, no que querías que se hiciera mi voluntad. Lo que sucede en el cielo se sucede en la tierra. Eso es rendición. Si te das cuenta, todavía no estamos pidiendo cosas en la oración modelo que nos dio Jesucristo. La cuarta es dependencia. Aquí ya vamos con el siguiente punto. Ahora sí, Él es nuestro Padre, dependemos de Él. Tu economía depende no de tu trabajo, sino de papá. El alimento, el pan nuestro de cada día, lo que tengo que pagar en Coppel, Electra, Herbalife, etcétera, etcétera, Dios dámelo hoy para pagarlo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí es cuando dependemos de Dios. Dependemos de Dios. ¿Quién ha tenido la bendición de que aún sin un trabajo fijo, Dios te ha cuidado, te ha provisto? Levanten bien las manos para que los demás puedan ver. Dios es proveedor. ¿Cuántos de repente la chamba no sale buena, pero Dios sigue proveyendo por ahí? Tú dices, wow. Y entre proveer y decirle, Dios, danos el pan nuestro de cada día, también implica que sepamos pedirle a Dios y pedirle a la gente. Ese es para otro tema, pero ese es muy bueno, saber cómo pedir. Quinto, el perdón. Perdónanos nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Después de la petición, aquí viene el perdón. Esta dinámica de aprender a perdonar, ¿no creen que sea algo constante? La incluyó en la oración modelo y Jesús dice que aprendamos a perdonar cuando oramos. Y es porque siempre va a haber cosas que nos lastimen y que otras personas hagan. Por eso necesitamos pedir la ayuda de Dios para poder perdonar a otros.
Y el último punto que contiene este modelo de oración es la protección espiritual. Líbranos del mal. Líbranos del mal. ¿Sabías que eso lo tenemos que hacer? Dios, líbrame del mal. El mal de la sociedad. El mal del puerco también, porque es una mala digestión. El mal de personas envidiosas. ¿Quién de repente ve personas envidiosas a su alrededor? ¿No? Vecinas, vecinos, trabajadores, compañeros, te observan, te barren, te aspiran y todavía, ¿no? Líbranos del mal, de una bala perdida, Dios. Líbranos del mal, de que alguien vaya conduciendo como loco, se me atraviese y yo bien como cristiano con carácter rudo le digo, cálmate, y el otro saque una pistola. Líbranos del mal de mi imprudencia verbal. Líbrame del mal de que yo también tengo mal y quiero hacer mal a alguien. ¿Cuántos enojados alguna vez han querido hacer mal a alguien? ¡Ay, si pudiera! Ya lo dije y le grité y son las 7 de la mañana y es en mi casa. Líbrame del mal de otros y del mío. Esa es una oración importante. Líbrame del mal que viene de la maldad, porque estamos en un mundo pecaminoso, injusto, pero también líbrame del mal que yo puedo hacer a otros. De gritarles en la mañana a mis hijos. ¿Conocen esos hogares que están gritando? Hay 3 cosas que después alrededor de mi casa se escuchan: perros ladrar, licuadoras, digo ya empezaron a hacer su batido, pero también escucho unas señoras gritando, levántate otra vez, te lo he dicho. ¿Y han escuchado eso entre vecinos? Esperando que no sea en su casa, ¿no? Rápido que se nos hace tarde. Y no es Laura León. Esta oración modelo nos da estos 6 puntos que vamos a hablar brevemente en algunos pasajes y cómo los oró, inclusive en la práctica con sus discípulos. En pocas palabras vamos a ver los tipos de oración que hacía Jesús: la oración de adoración y gratitud, la oración de rendición, la oración de petición, la oración de confesión y la oración de intercesión. Están aquí en la pantalla, son los que nos muestra la oración modelo. Oración de adoración y gratitud. Gracias, Padre, porque eso no se lo dejaste a otras personas, sino que los niños lo vieron. Gracias, Padre, porque es glorificado tu nombre. Alabado sea Dios, ¿no? Eso es lo que hacía Jesús. La oración de rendición. Dios, mi camino, mi vida, todo lo que tengo planeado, hoy lo pongo delante de ti. Tengo planes, pero los pongo delante de ti. Tú eres mi papá y creo que tienes mejores ideas que yo. Aunque las mías se van bien, pero tú tienes mejores ideas que yo, ayúdame. La oración de confesión. Perdona mis pecados, pero también perdona a los que pecan contra mí. Ay, eso es de las fuertes, las oraciones más difíciles. Me acaba de lastimar a alguien en que yo confié y le amé y me lastimó. Y la oración de intercesión. Te pido, Dios, y aquí ya aplica, te pido por mis hijos que van a ir allá. Te pido, Dios, que cuides y protejas a mis hijos, que vuelva a pasar el examen de la UNAM, Señor. No, la intercesión es orar por otros, inclusive interceder por tus enemigos. Vamos a ver que Jesús intercedió por sus enemigos al decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos oran por sus enemigos? Y no para decir, Dios, guárdalos y olvida dónde los guardaste. No, ese tipo de oración no es, Dios, que también de ellos tengas misericordia porque también Jesús murió por ellos. Padre, algo les vieron en mí para estar choqueando, ¿no? Algo están viendo en mí. Espero que sea tu palabra y tu voz, Dios, porque me lastima, no me gusta que hagan eso. Puedes interceder por tus enemigos. Es de las cosas más difíciles y por eso el camino del cristiano a muchos no les gusta. Pero tenemos que orar por nuestros enemigos. La presidenta y algunos del gobierno no son mis enemigos, pero no estoy muy de acuerdo con muchas cosas, pero tengo que orar por ellos. Tengo que orar por la gente que no estamos de acuerdo, que no pensamos igual. ¿Tú oras por tus presidentes? Bueno, por tu presidenta, por tus gobernantes. ¿Oras por tus autoridades? No. Oye, y por favor, si al final de la reunión lo único que aprendieron es Dios, guárdalos y que se te olvide dónde. No, por favor, que aprendan más cosas. La oración comienza pensando en Dios antes que nosotros. Vamos a empezar con eso. La oración comienza pensando en Dios antes que nosotros. Oramos porque amamos a Dios.
Oramos porque creemos en Dios. Oramos porque Él es el principio y el fin, el alfa y omega, el que nos ayuda. Por eso cuando oramos pensamos en Dios. Puede que traigamos nuestra necesidad urgente, el dolor aquí tan fuerte, ay, me duele. Bueno, Dios, eres bendito, maravilloso, y ahí te voy porque me duele el estómago. Que nuestra urgencia de sanidad, de recuperación, de economía, no sea la prioridad, sino que comencemos la oración porque estamos pensando primeramente en Dios y no en nosotros. La oración no cambia primero las circunstancias, cambia primero el corazón del que ora. Y quiero que lo tengas ahí en mente. La oración no cambia primero las circunstancias, cambia primero el corazón del que ora. Entre más oremos, tiene que cambiar nuestro corazón. ¿Cuántos llevan más de 6 meses orando por algo y no cambia? Al contrario, se pone peor. ¿Alguien le ha pasado? Hasta estás orando y estás enfermo y ¡ay! Se enferma. ¿Alguien ha orado por un enfermo y se muere? Dice, ay, no vuelvo a orar. Pero la oración no es para cambiar las circunstancias, es para que nuestro corazón sea transformado. Y a los que han ido a hospitales y me dicen, ¿cómo oro? Yo ya empecé a orar de una forma inteligente. Porque tú puedes orar, Dios, sánalo. ¿Han escuchado eso? Sánalo. Pero si en su enfermedad se debe a un pecado, si se debe a la desobediencia, dijeron, no andes descalzo, no andes descalzo. Ay, todo el día descalzo, ya estoy enfermo. No vamos a orar para que Dios cubra la desobediencia de alguien. No, se estorban las oraciones, hay que orar inteligentemente. Entonces, yo les he recomendado y les recomiendo, iglesia, que oremos, Dios, haz tu perfecta voluntad. Y si en tu perfecta voluntad es evitar la operación, adelante. Pero si no, dale sabiduría a los cirujanos, a los médicos, por algo tú los has puesto, para no demeritar el trabajo profesional del área de la salud, porque Dios también utiliza a los médicos. Pero también oremos, Dios, haz tu perfecta voluntad y trae consuelo y paz a la familia. Porque, y si la voluntad de Dios es decir, me llevo a este enfermo, sería triste. Es porque tú oraste o hasta profetizaste que iba a sanar. Oremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso nos va a ayudar mucho. Por supuesto que la voluntad de Dios es la sanidad, pero también número uno antes de la sanidad es la salvación. Ahora, la oración de adoración y gratitud es la primera oración que vamos a ver. La oración de adoración y gratitud es antes de los milagros. Este tipo de oración que vemos en el modelo de Mateo capítulo 6 es importante. La oración de adoración y gratitud antes de los milagros. 2 ejemplos en la Biblia, hay muchos, de la oración de adoración y gratitud. Pero vamos al de la alimentación de los 5,000. Acompáñame al libro de Juan capítulo 6. La alimentación de los 5,000. En el Evangelio de Juan capítulo 6. Desde el versículo 1 empieza a hablar de que Jesús los llevó a Galilea, pero tenían hambre. Vamos a cortar la historia al versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Un muchacho dijo que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y la oración que hizo Jesús no fue una oración de, ay Dios, son muchos, ¿y qué voy a hacer? Dio gracias, partió los panes, los 5 panes. Solo partió los panes, no los peces. Es difícil partir los peces ya hechos, ¿no? Si por si uno se espina, pero los pusieron en la cesta y en la cesta se multiplicaron. Jesús oró y se multiplicaron. Y en esto fue glorificado el Padre. ¿Alguien ha tenido un testimonio así que de repente dices, no sé, pero de la nada aumentó? Y no le eché más agua a los frijoles, pero aumentó lo que tenía ahí. ¿Alguien le ha pasado? Si no le ha pasado, oremos para que te pase, ¿no? Y para que te pase puede haber que lo vivan, lo experimenten y digan, sí, Dios, no tenía nada y vino la vecina y me pidió azúcar, nada más metí la mano y vi una bolsa nueva. Y metí la mano para no ver y vi otra bolsa. ¡Ay, Dios mío! ¿No? ¿A cuánto les gustaría eso? Sí, Dios, no traigo nada y de repente Dios te dice, mete la bolsa, pero ya revisé mucho y de repente un billete, Dios, ay, es magia. No, se llama provisión.
Jesús lo hizo así, para nuestra mente es chocante, pero Jesús dio gracias primero antes de ver el milagro. ¿Tú puedes dar gracias a Dios antes del milagro? Porque a veces esperamos ver para dar las gracias. Gracias Dios, porque mis hijos van a estar bien. Ahorita los veo bien mal, pero van a estar bien. Necesito fe. Gracias Dios porque voy a terminar de pagar la mensualidad. Porque ya es el día 2 de agosto y tenía que haber pagado el 4, ¿no? Oye, da gracias a Dios antes del milagro. Jesús lo hizo en la alimentación de los 5,000, pero también en la resurrección de su amigo Lázaro. Vamos, mismo Evangelio de Juan, al capítulo 11, versículo 41. La resurrección de Lázaro. Marta y María, hermanas de Lázaro, estaban tristes, lo llevaron al sepulcro. Dio quitar el sepulcro y dijo en el versículo 1 de Juan 11: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Ay, sale el muerto. Orar en público para que los demás vean. Gracias Dios. No lo hagas en el cajero automático. Gracias Dios, me pagaron la quincena y el bono. No lo hagas ahí. No lo hagas, seamos prudentes con qué tipo de gratitud. Pero sí puedes decir gracias Dios. Y para eso oramos en voz alta, en cualquier lado, por los alimentos. ¿Alguien ha tenido esa bendición que tú oras por los alimentos, te están viendo y al final alguien te pagó la cuenta? ¿Alguien ha experimentado eso? Una persona. Porque lo experimenten. Estaría padre, simplemente porque es un hábito. Gracias Dios por los alimentos, amén. Y de repente que alguien te lo pague y tú digas: yo vine en fe, no tenía dinero y que alguien me lo pagó. Cuando tú experimentas eso, tú dices: mi papá Dios está al pendiente de mis necesidades. Demos gracias a Dios antes del milagro. Uno es la alimentación, pero la otra es levantar un muerto. Esa es otra cosa. Uno diría: solo Jesús. Pues Jesús nos enseña a orar en público, en voz alta. Gracias Padre por lo que estás haciendo. Y lo hice enfrente de la multitud para que me puedan creer. No sé, están en huelga en tu trabajo o están cerrando las puertas, tú oras: Padre, que ninguno de nosotros, de acuerdo a tu perfecta voluntad, sea despedido injustamente. Y que pase algo y digan: ¿en qué santo te acomendaste? ¿Al santo de Israel? A Jesucristo, el santo, santo, santo. ¿Te imaginas? Públicamente nuestras oraciones pueden volverse un testimonio bíblico para con los. Vayamos al otro tipo de oración, la oración de rendición. La oración de rendición. ¿Dónde Jesús hizo oración de rendición? En varios lugares, pero te quiero enseñar el huerto de Getsemaní en el libro de Lucas, capítulo 22, 42, que es de hecho nuestro versículo para memorizar de todo el mes de agosto. Lucas 22, 42. Una oración de rendición. Jesús dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces rendimos nuestra vida a Dios? Él lo hizo en un momento donde pudo haber dicho: no muero por todos estos. Sé que me van a volver a fallar. 2026, el 2 de agosto van a pecarlos. Veo el futuro, lo sé, soy Dios, y van a volver a fallar. Él pudo haber dicho eso, pero dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Podríamos hacer eso? Que te esfuerzas por un crédito, que luchas por obtener algo, que estás así de conseguir tu trabajo, el crédito, lo que sea, y ya a punto de tenerlo, digas: Dios, hagamos algo, lo rindo a ti. Si no me la dan, aunque haya trabajado mucho tiempo, confío plenamente en ti. ¿Cuántos harían esa rendición? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando no nos lo dan? No ganamos la copa, te despiden, te enfermas. Uno se enoja y está la frustración. Tanto que oré. Dios va a decir: ¿y por qué no me lo rendiste? Job nos enseña algo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová exaltado. Hemos de recibir de Dios lo bueno y no lo malo.
Y si sabemos, Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque han sido llamados conforme a su propósito. Y si todas las cosas, eso incluye el fracaso aparente, algo negativo o algo que es malo para nosotros, pero Dios dice, para mí es algo bueno porque no lo estás viendo desde mi visión o la cosmovisión. Jesús expresó honestamente el sufrimiento que tenía por el cargar los pecados en el huerto de Getsemaní, pero terminó sometiéndose completamente al Padre. Y eso nos muestra que podemos hacer oraciones de rendición. La fe consiste en no evitar el dolor, consiste en obedecer aun cuando duela. Eso es la fe, lo vuelvo a repetir, no sé si la tengo, sí la tengo ahí. La fe no consiste en evitar el dolor, sino en obedecer aún cuando duela. Eso es fe. Obedecer aún cuando duela. Obedecer aún cuando tienes miedo. Ve y háblale a esta persona, tengo miedo y no sé qué hacer. Ve con todo y temor, hazlo. Estoy muy triste, mejor cuando esté al 100. No, obedece. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio. La obediencia es actuar en fe. Seamos honestos, ¿cuántos de repente no queremos ir a trabajar? Estamos cansados, desganados. ¿A alguien le ha pasado? Dice, me paro en automático y ya voy. ¿Y han ido en automático al trabajo? Seamos honestos, ¿han venido una vez en automático a la iglesia? También yo en automático, yo tengo que ir porque hay que llegar temprano, ¿no? Pero la obediencia nos ayuda a trabajar nuestra fe y nuestra disciplina. Sabemos que la salvación es por gracia, pero ejercitarnos en la fe, en la piedad. Por eso les decimos, métanse a la oración. Agradezco, no está, pero un adolescente se metió este lunes. Gracias, papás, por impulsarles, Sara y César. Pero necesitamos los demás, los de alabanza, los jóvenes, adolescentes. Métanse en la oración. O los miércoles a la clase, que ahorita estamos de vacaciones. Pero la perseverancia nos ayuda, nos ayuda, nos ayuda. No dejes de persistir, de insistir y de resistir, porque eso te va a ayudar mucho. El otro tipo de oración que hizo Jesús es la de protección e intercesión. Y el ejemplo que vamos a hablar ahorita tiene que ver con varias personas. La oración de protección e intercesión se le llama también la oración sacerdotal. Nos hizo, de acuerdo a Apocalipsis, reyes y sacerdotes para con nuestro Dios. Sacerdotes, ¿qué significa? Que ministramos a Dios por medio de Jesús. Servimos a Dios. Reyes, que nos da lugares de gobierno. Tu casa es un lugar de gobierno, tu trabajo es un lugar de gobierno, que otras personas te escuchen es una forma de gobierno. Próximamente estaremos hablando de lo que es reyes y sacerdotes, porque también a eso nos pertenece la herencia que Dios nos ha dado, pero estoy preparando esa plática. Pero particularmente en la oración más larga registrada en los evangelios es la oración que hizo Jesús por sus discípulos en el capítulo 17 de Juan. Acompáñame al evangelio de Juan, el capítulo 17. Vamos a dividirlo en tres, esta oración. Jesús ora por sí mismo, ora por sus discípulos y ora por los que han de creer por medio de sus discípulos. Jesús nos enseñó a orar por nosotros, por los discípulos que tenemos, que en este caso número 1 son tus hijos y la gente a quien le compartes de Jesús, y número 2, los que han de creer por medio de tus discípulos. ¿Has orado por los amigos y amigas que han de creer por la vida de tus hijos? ¿Por el testimonio de tus hijos? Un fuerte testimonio, tu hijo estuvo en el hospital o le pasó un accidente tan tremendo que estuviste orando y le pediste a la gente que orara y de repente tu hijo ya está bien. ¿Y has orado por los que van a creer por su testimonio? ¿O no? Jesús nos enseña que tenemos que orar por eso, por las situaciones que pasaron para que otros puedan ver eso. Vamos, primero, oración por sí mismo. Jesús oró por sí mismo del versículo 1 al 4 del evangelio de Juan. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, empezó a orar, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y él sigue orando, ¿no? Dice glorifícate
estar glorificado a tu lado. Jesús oró por sí mismo. No está mal orar por sí mismo, interceder por uno. Dios, aquí estoy. Dios, has visto que me he esforzado y no han salido las cosas, pero Dios, lo que sí he hecho bien, ayúdame. Ora por ti. Esa intercesión de Dios, aquí estoy. Dios, ayúdame. Dios, glorifícate en lo que yo hago, que lo que haga te dé gloria, que sea de acuerdo a tu perfecta voluntad. ¿Se dan cuenta que estamos orando para que Dios sea glorificado? Esta parte de la primera oración más larga que hizo Jesús, empezó a orar por él mismo. Pero después, vamos a los versículos 9, por ejemplo. Puedes seguirla leyendo en casa, pero por cuestiones de tiempo vamos a ver que empezó a orar por sus discípulos. Versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hay otros más versículos que empezó a orar por sus discípulos, pero dijo: santifícalos, cuídalos. Orar por otras personas, orar por tus hijos. ¿Cuántos se dan el tiempo de orar por tus hijos? Guárdalos del mal. Dios, no puedo a lo mejor estar ahí en la burbuja, ni prohibirles todo, y sé que van a hacer cosas a mis espaldas. Líbralos del mal. Guárdalos, son mis primeros discípulos que me has prestado, y yo quiero darte buenas cuentas cuando mis hijas, mis hijos, los hijos que decidí adoptar en este matrimonio, aunque no me digan padre o madre, yo quiero dar buenas cuentas de ellos. Quiero orar, estoy levantando mi voz y afianzando con mi esposo, mi esposa, esta oración. Ora por tus hijos. Oro por mis hijos aunque no vivan conmigo. Oro por mis hijos aunque estén con su madre o con su padre. Oro para que no se pierdan. Aunque no nos veamos, aunque no estén cercanos, oro por ellos. Después de haber orado por ti, ora por los que Dios te dio. Ora por los discípulos. Si no tienes discípulos, no vas a orar por nadie. Y eso es triste, porque estuvimos repitiendo abril y mayo: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Es lo que nos pidió Jesús. Por eso ahorita primeramente te estoy incluyendo a tus hijos e hijas. Pero Jesús oró por sus discípulos y dijo: ninguno de ellos se perdió. Pregunta: ¿has orado por las personas que les has compartido de Jesús y que ellos puedan seguir aprendiendo de Él? Estaríamos desobedeciendo este modelo de oración si tú no tienes discípulos. Qué bueno que vienes a la iglesia. Ven a la iglesia y haz discípulos. Si nada más vienes a la iglesia y no estás haciendo discípulos, eres creyente, pero no estás obedeciendo a Jesús. Y como pastor te lo tengo que decir: Jesús nos mandó a hacer discípulos. Haz discípulos, discipula a otros. Y entonces nosotros oramos por los que estamos discipulando, y nosotros oramos: Dios, líbralos del mal, muéstrales tu amor. Uno de nuestros mentores dijo: hagan discípulos y ministros, personas que se dediquen a servir a Dios en diferentes formas. Pero por favor, oren por sus discípulos. Pero después, esta siguiente parte de oración: ora por los creyentes futuros. Y viene en el versículo 20 al 22. Ora por los creyentes futuros. Dice: mas no ruego solamente por estos, estaba hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, y en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora sí,
Retomo otra vez el ejemplo, tus hijos, ora por los que han de creer en Dios, en Cristo Jesús, por la conducta, los dieces de tus hijos, por la obediencia que tienen tus hijos en la escuela y fuera de la escuela, en el ejemplo que ellos darán. Dios, el ejemplo por el cual me he esforzado y quemado las pestañas y desvelado y a las 10 de la noche en domingo buscar una cartulina, por ese esfuerzo, Dios, yo oro para que mis hijos puedan ser ejemplo y los que han de creer en ti por medio del ejemplo de mis hijos. Qué padre es que tú puedas orar por ellos. Dios, la noviecita o el noviecito o el niño o la niña que quiere con mi niño de 4 años, te pido, Dios, que se ha de creer en ti por medio de mi hijo, mi hija, por algo ha de ser. Por algo nos permitiste tener este tipo de maestra, este compañero. Yo oro para que ellos puedan creer por medio de mis hijos. ¿Sí me estoy dando a entender lo que hacía Jesús? Él oró. En pocas palabras, Jesús oró por nosotros, los que han de creer por la palabra de los discípulos. Nosotros somos el resultado de esos discípulos, porque discipularon a otros, a otros, a otros. Llegó el evangelio 2000 años, 2026 años después aproximadamente, y nosotros somos el resultado de esa oración. ¿Te gustaría que un día en el cielo llegara alguien y dijera: oiga señora, oiga joven, oiga señor, usted no me conoce, pero usted oró por un familiar ahí en el hospital, oró por mi abuelita, era una niña, y ella aceptó a Jesús y nos enseñó, y gracias a eso estamos aquí? Lo que sembramos en unos, probablemente no veamos la cosecha. Que de repente tú mueres y no viste a tus nietos, pero en el cielo veas una banda de chavos así, corren hacia ti. Tú dices: ¿quiénes son? Dios mío, ya estoy en el cielo, pero tengo miedo. Y ves que dicen: abuelita, abuelito, acá la banda te respalda. Y un buen de nietos que tú digas: yo ni pensé tener hijos y Dios ahora me bendijo con nietos. No los vi aquí en la tierra, pero en el cielo sí. Y ellos dicen: es porque tú oraste por tu descendencia y por los que han de creer después de tu descendencia. ¿Te imaginas eso? Jesús nos vio en fe. Orar por los que han de creer por medio de la palabra de los discípulos es una oración de intercesión. Y en esa última parte Jesús oró por Pedro también. Jesús oró por Pedro en lo particular. Y eso habla de que podemos orar e interceder por gente en lo particular. Vamos al libro de Lucas 22:31. Lucas 22:31 y 32. Dice así la escritura: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Alguien se ha sentido zarandeado por Dios? Porque Dios no zarandea. El diablo pide zarandear. No, nada de que Dios le da sus batallas a los más fuertes. No, no. El diablo dice: no lo puedo tocar, pero yo quiero tocarlo. Y prueba, y ahí está Job. Y entonces dice: el diablo viene y pide zarandearlos, pero yo pido por ti. Por eso hicimos esto de grupos. Ora por otras personas, no sabes qué dificultad esté pasando. Por eso les decimos: pásenos sus motivos de oración, o en corto, o algunos les pedimos: oye, ¿cómo estás? Oramos, porque de repente unos se están sintiendo zarandeados, así de: ay, ni lo veo. Tenemos que orar unos por otros. Esta es oración de intercesión. Esta semana alguien oró por alguien que no sea uno mismo, que tú hayas orado por alguien y que no sea de tu familia, sino alguien externo a tu familia, que tú digas: sí, por lo menos oré 1 o 2, 3 personas. Iglesia, tenemos que aprender a orar por otros. ¿Sabías que cuando buscas el reino de Dios, su justicia, todo lo demás se añade? Yo aprendí eso y te paso el aprendizaje. Me enfoco en hacer cosas de Dios, cuidar la familia y la casa, y Dios provee para las cosas de la familia y la casa. Dios puede proveer, Dios puede dar, y esa es la parte importante. Jesús no prometió evitar la prueba, sino sostener la fe de su discípulo, en este caso Pedro. Jesús no prometió evitar la prueba. Entonces, quien diga: Dios te va a librar de las pruebas, ¿y cómo creces? ¿Cómo aprendes? ¿Cómo pasas a la UNAM? Con pruebas. Las pruebas producen fe, producen carácter. Entonces no le tengas miedo a las pruebas. Al contrario: Dios, sostén mi fe en medio de la prueba económica, de salud, familiar. Y puedes orar.
Puedes orar así. Y que se haga tu voluntad y no la mía. Yo ya quiero que pase esta prueba, Dios, pero uno pregunta, ¿hasta cuándo? En lugar de hasta cuándo puedes orar, Dios, el tiempo que sea necesario. Prefiero lo más corto posible, pero quiero aprender lo más rápido posible. Puede ser una oración mucho más inteligente, que pueda dar por lo menos paz en el momento y decir, Dios, dame una paz que sobrepase todo entendimiento. Usar la Biblia como para orar de una forma más clara nos va a ayudar. Concluyo con la última oración de ejemplo que Jesús nos dio. También es una oración de intercesión, pero también de perdón. La oración de perdón e intercesión. Y lo podemos ver en sus últimas palabras en Lucas capítulo 23, versículo 34. La oración de perdón e intercesión. Y dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fue cuando repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, a punto de estarle crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La intercesión por el enemigo. Piensa rápidamente la persona que es contraria a ti, que de repente chocan mucho. Puede ser un familiar, un pariente, tu esposo, tu esposa, tu suegro, tu suegra, tus hijos, el gobierno, tu jefe, la vecina, el vecino. Tú mismo te ves al espejo y me caes mal. Piensa en esa persona que es tu contrario. Ahora te invito a que esta semana intercedas. Es más, ocupa ese ayuno del día de mañana a orar por tus enemigos. Repito, no oren, Dios guárdalos y olvídate dónde los guardaste. No, pero puedes orar, Dios, checa, haz tu perfecta voluntad en su vida. Y las mismas bendiciones que te pido para mí, dáselas a Él. ¿Podrían orar eso? Eso es más fuerte. Dios, lo que yo te estoy pidiendo para mí con mucho ahínco, lo solicito también para ellos. Jesús va a decir, ¿es en serio? Y si Dios se los da, entonces no es cierto, era mentira, Señor, era para el juego de palabras, psicología inversa, Señor. No le vamos a ganar a Dios. Pero que nuestro corazón esté también. Entonces, si Dios los bendice, poder decir gracias, Dios, no te olvides de mí. Y ya oré por ellos. Pero la oración, Jesús les pidió algo al Padre, que después de la resurrección Él iba a hacer. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me están crucificando y mi ropa la están echando suertes a un volado, un chinchampú, no sé qué tipo de suertes aventaban ahí los judíos para poder ganársela. Mi ropa, algo valioso, porque no era cualquier cosa lo que tenía Jesús, porque era una túnica. Probablemente alguien de sus seguidores se la dio y lo seguía gente rica también, se lo dieron. Y no se preocupó por lo material, pero dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben el impacto de esto. Probablemente la persona que te lastima, quien es tu enemigo y quien necesita tu perdón, probablemente no sepa lo que hace. Probablemente no sabe qué es meterse con una hija o un hijo de Dios. Y si lo sabe, aún así necesita el perdón de Dios. Vimos 4 ejemplos de tipos de oración a partir del Padre Nuestro. Yo te invitaría a que siguieras estudiando la Biblia, las Escrituras, y que le digas, Jesús, quiero seguir aprendiendo. Vas a ver que muchas veces Jesús oró con los ojos abiertos. Oró por sus enemigos. ¿Y qué crees? Sus enemigos lo escucharon. Y ojo, no es para decir, te perdono y enfrente de todos y para que la otra persona se enoje más. No, yo no te perdono, eres un hijo, pero yo te perdono, para tener un aire de superioridad. No oremos así. Pero sí oremos a tal grado que digas, yo te bendigo, no me voy a enganchar. Cuesta. Oremos como Jesús lo hizo, agradeciendo, adorando, pidiendo perdón por otros, pidiendo protección e intercesión por otros. Creo que es la más fuerte de todas. Oremos rindiéndonos. El perdón es una decisión que puede darse en medio del mayor sufrimiento, y es lo que mostró Jesús. Oremos como Jesús lo hizo. Padre, enséñanos a orar como Jesús. Nos dio el modelo del Padre Nuestro y a ti oramos en el nombre de Jesús. Te seguimos pidiendo, Dios, que aprendamos a adorarte, a darte gracias, pero que también en nuestras oraciones podamos perdonar, soltar, zafarnos de cualquier cosa que otros hayan hecho. Padre, enséñanos a orar
por nuestros hijos, nuestras hijas, estén grandes o estén chicos, y por los que han de creer en ti por medio de ellos. Enséñanos a ser discípulos y orar por nuestros discípulos para que los libres del mal, pero también que a nuestros discípulos, a quienes discipulamos y enseñamos a ti, todos los que han de creer por medio de nuestros discípulos, estén en esta iglesia o no, puedan seguir conociendo más de ti, Jesús. Y enséñanos a que el perdón es algo continuo, porque tú nos perdonas. Enséñanos a orar como iglesia, enséñanos a orar en lo individual, enséñanos a orar como hijos e hijas tuyos, enséñanos a poder aprender de la oración y que podamos mostrar a otros cómo orar sin miedo, a interceder, a orar antes de los milagros, a agradecer antes de los milagros. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos puedes enseñar por medio de tu Espíritu, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Cuántos van a seguir aprendiendo a orar? Lo necesitamos, aprendamos a orar. Eso va a ayudar a que fluya la situación. La última parte de esta serie la veremos el próximo domingo. Tendremos que ver las oraciones tremendas de la Biblia. Esa es la parte importante, ¿no? Va a ser bueno poderlo entender. Yo espero que estén anotando. Les volvemos a hacer la bendita invitación, aunque lo pongamos en la pantalla. Usa tu Biblia de papel. Trae tu Biblia de papel. Lee tu Biblia. Nosotros leemos el plan de YouVersion. Ya hoy leímos Hechos 9, la conversión de Saulo a Pablo. Bueno, era Saulo su nombre hebreo y Pablo su nombre romano. Si sabían, eso es parte de la historia. No es de que no Dios le cambió el nombre y ahora te llamarás Pablo. No, así se llamaba en romano. Leer la escritura nos va a quitar errores de comunicación. Al único al que le cambió el nombre Simón, te llamarás Pedro, y en este nombre edificaré mi iglesia. Está buenísimo entender eso. Estamos leyendo el libro de Hechos en YouVersion, haciendo planes bíblicos, pero eso no excluye que tú puedas leer tu Biblia física. Créeme, te va a evitar que te distraigas, te va a ayudar a agilizar. Haremos un ejercicio un día de no ponerlo en pantalla, aunque me gusta la tecnología, pero que todos lo busquemos y lo podamos compartir. Que tu Biblia sea lo que más leas, aún inclusive más de lo que veas el celular, y que sea una bendición. Estés orando constantemente. Mañana todos y todas esperemos verles a las 7 de la mañana orando. Apaga tu cámara en el Zoom, no hay problema. Si vas en el trayecto, nos escuchas, no tienes que intervenir. Si quieres intervenir, levantas la mano y dices: yo quiero orar en público aquí en el Metrobús, Padre, guía. Estaría padre. ¿Qué tal si sucede algo? La idea es que aprendamos a orar unos por otros. Pónganse de pie porque queremos despedirnos y bendecirles. Padre, gracias por este día. Gracias por este primer domingo de agosto. Hoy, Padre, haz tu voluntad en nuestra vida y que tu voluntad se haga tan fuerte que nos muestres tu amor, tu protección y tu paz. Ese amor, protección y paz te la pido para todos los que están aquí presentes. Dales de tu amor, de tu protección y de tu paz. Yo confío plenamente que tú se las darás porque es tu perfecta voluntad. Abrázales y cuídales grandemente. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Un fuerte aplauso a Jesús, que es a quien amamos. Nos estamos viendo el próximo domingo.